El nostre primer espai en ruta d'este curs acadèmic ens du a conèixer la figura de Miguel de Molina, un cantant folclòric que més que cantant és tot un personatge que representa una època i una societat espanyola profundament dividida. Tingueren la sort de viatjar fins al centre de la nau i de tindre la participació de les comissaris de l'exposició Estefanie de Maig de la Universitat de Toulon i Lauriane Laget de la Universitat de Sorbonne. Elles varen ser les que ens il·lustraren i ens comentaren com es va fer aquesta exposició gràcies al material de la Fundació Miguel de Molina, presidida pel nebot del cantant Alejandro Salade. Ella es Estefania y Laura, ¿vale? Y bueno, nos dicen ellas y... Nada, buenos días. Sentimos mucho no hablar valenciano. Estamos encantadísimas de recibiros, de que tengáis este interés por la exposición. Y entonces lo primero, daros la bienvenida. Y bueno, la exposición, ya lo veréis, tiene mucho material original, como está basada en el archivo personal de Miguel de Molina, que lo conserva Alejandro Salade, que es un familiar, que es su sobrino nieto. Muchas veces es así, no es el sobrino, no es el nieto directamente, es el sobrino nieto, ¿no? Como un poquito más alejado, pero muy implicado. Y entonces él durante 30 años se dedicó a recopilar todo el material de Miguel de Molina, que veréis que tiene un poquito de mal de archivo, que lo conservó todo, como creando él su posteridad, ¿no? La imagen para después. Y entonces conservó su correspondencia, sus diarios íntimos, todos sus escritos, pero también todas sus facturas de sus espectáculos, los libros de cuenta de la compañía, el vestuario escénico, claro que veis aquí fotografías, que es muy, muy espectacular, lo veremos. Conservó también muchísimas fotografías de cuando estaba en los escenarios, pero también de su madre, de su padre, de sus hermanos, de sus amigos, de su vida privada. Entonces esta exposición lo que permite, bueno, un poco la propuesta es adentrarnos en su intimidad, ¿no? Conocemos todos esta foto tan icónica de él fumando, que es la figura artística, que la evocaremos, pero este archivo sobre el que está basado la exposición lo que permite es adentrarnos un poco en las bambalinas de la creación, ¿no? Descubrir un poco cómo trabajaba él, cómo era su creación. Y un poco la apuesta general es mostrar que se le conoce mucho por la bien paga, ojos verdes, ¿no? Como la copla, que fue el rey de la copla, en América Latina el faraón de la copla. Pero lo que veréis es que fue muchísimo más, que fue un artista total. No solo cantaba, interpretaba, sino que también bailaba. Era un gran escenógrafo, se encargaba de los decorados de sus espectáculos, coreógrafo, él mismo diseñaba la coreografía de cada una de sus piezas, diseñador, claro, él diseñaba los modelos de blusa, las primeras las confeccionaba él mismo también, porque cosía muy bien, y veréis que ahí está la máquina de coser de Miguel de Molina, que todavía tiene hilos, porque cuando murió seguía cosiendo, o sea, hasta el último momento fue una gran pasión. Entonces, un artista muy polifacético, con muy prolífico, ¿no? Que se levanta, crea, todo el día crea, hasta la noche crea, leía muchísimo. Y bueno, entonces es un poco redescubrir una figura que tenemos una imagen un poco fija y un poco incompleta, un poco superficial. Lo que queremos mostrar es que fue enormemente sensible, inteligente y culto también, ¿no? Más allá de esa abrumadora personalidad escénica. Entonces nada, daros la bienvenida y a esta exposición, que también la hemos anclado en este territorio valenciano porque Molina adoraba Valencia. Fue un lugar muy importante en su vida, tanto profesionalmente, aquí empezó a triunfar, como personalmente, porque quizás sabéis que su madre vivía aquí. Y entonces Alejandro Salade, que es su sobrino nieto, su madre hasta los 7 años vivió en Valencia. O sea, él es argentino porque luego se fueron, pero gran parte de la vida familiar de Molina se desarrolla en Valencia. Y entonces un apego particular hacia esta ciudad y este territorio. Y nada, si queréis empezamos. No sé si conocéis bien su vida o no, su figura, ¿no? Vale, pues muy bien, para saber un poco cómo... Y luego pues... He explicado 4 cositas, pero... Sí, fenomenal. Y luego nos adaptamos
si vamos lento nos decís, venga, un poco más de dinamismo, si vamos muy rápido nos calmáis, ¿vale? O sea, esto es interactivo, estamos juntos y es para que lo paséis bien, así que no dudéis en interrumpir, en hacer preguntas. Y la idea es también que vamos a daros una pequeña idea de cómo está pensada la exposición, pero luego también os dejaremos tiempo, o sea, os vamos a hacer una primera presentación general, por supuesto en cualquier momento preguntas, siempre bienvenidas las preguntas, y luego os dejaremos tiempo que veáis, porque veréis que hay toda una zona con fotos dedicadas, por ejemplo, que hay que acercarse, hay que leer, entonces todo ese tiempo nos quedaremos por aquí a la espera de si tenéis más preguntas, pero os dejaremos, como veréis que la exposición está organizada como en, digamos, dos partes de alguna manera, entonces nos vamos a centrar nosotras en la primera parte y la segunda parte os dejaremos más libres de explorarla y estaremos ahí, nos quedaremos aquí para contestar preguntas. Y solo para completar lo que decía Estefanía ahora en esa introducción ya muy completa, ha hablado de Valencia y ha dicho que nos importaba mucho que la exposición se conociera aquí en Valencia, y ha hablado de la casa de la madre de Miguel de Molina, que estaba en la calle Ciscar 41, y vais a ver que entre todos los materiales que hay en la exposición hay muchos materiales de los años 30. Y como vamos a ver en los próximos minutos, ya a partir del final de la Guerra Civil y la inmediata posguerra, Miguel de Molina sufrió distintas formas de represión. Y sin embargo, y tuvo que exiliarse en el año 42, ¿no? Y sin embargo se conserva ese material de los años 30, y lo que sospechamos, tampoco hemos encontrado todavía un documento de archivo que nos lo certifique, pero es más que probable, lo que sospechamos es que gran parte del tesoro de ese material de los años 30 se conservó aquí, en la casa de su madre, que básicamente estuvo su madre hasta el año 47 cuando murió, pero incluso después de su muerte, hasta que pudo volver Miguel de Molina en el año 57, se encargó de que estuviese muy bien cuidada esa casa y recuperó en ese momento en que tenía la posibilidad de llevarse, ¿cómo habrán sido esos baúles que se llevó de la casa de su madre? De llevarse todo ese material, o sea que Valencia es también muy importante en ese proceso de recuperación de ese archivo de Miguel de Molina, que nos permite, como explicaba Estefanía, conocerlo un poquito mejor, ¿no? Muy importante. Yo, si acaso, me gustaría hacer una pregunta preliminar un poco, claro, para que entendieran la importancia de la figura. ¿Cómo habéis llegado vosotras, a la figura de Miguel de Molina, ¿no? Que puede extrañar a priori, claro, para que entiendan la importancia de eso. Francesas, ¿no? No, pues ha sido un poco una casualidad de la vida y un gran regalo. Nosotras trabajamos en Francia con un compañero que es un pionero en los estudios de memoria histórica, uno de los primeros en haber estudiado un poco este campo, en la urgencia y la necesidad de recuperar el patrimonio español de los exiliados, etc. Y él es muy amigo de Alejandro Salade. Entonces, bueno, pues por ahí ya está. Nos propuso un día, nos dijo, bueno, yo tengo un amigo que tiene un abuelo, que es sobrino nieto de Miguel de Molina, que claro que le conocíamos, pero quizás como mucha gente, es decir, conocíamos la figura artística, las cosas del querer, que se inspira en su vida, la película de Jaime Chávarri, el repertorio, bueno, las blusas, pero más allá tampoco tanto. Y entonces nos dijo, sabiendo que era muy importante en los años 30, ¿no? O sea, conociendo la importancia de la figura, pero no hay escritos, porque es que no había archivos. Entonces no sabíamos mucho y nos propuso ver este fondo, y lo que allí vimos no nos lo creíamos. O sea, fue un día de sentirse un arqueólogo que de pronto descubre Pompeya, vaya. O sea, nos sentimos muy afortunadas porque realmente es un fondo que lo acaba de explicar Lovian. Miguel de Molina, cuando se exiliaba, se iba con lo opuesto, ¿no? O sea, cuando le mandaban al destierro también, o sea, no se llevaba nada. Claro, entonces, ¿cómo es posible que este fondo esté aquí unificado? Aquí vais a ver más o menos el 10% de lo que hay, y ya es una sala de 350 metros cuadrados, ¿no?
Entonces, lo que es muy extraordinario es que este fondo haya resistido a exilios, a destierros, a guerra civil, a guerra mundial, viajó entre 2 continentes, hay mucho movimiento. Y este trabajo de Alejandro Salade de recopilarlo y luego de traerlo a España, creo que hay muy pocos artistas que tienen un fondo tan completo. Entonces nada, cuando empezamos a descubrir todo este material fue como, bueno, Navidad todos los días, y entonces montamos un proyecto de investigación y desde entonces estamos tanto investigando como intentando difundir esta figura, que es de lo que va, ¿no? Que se conozca entre varias generaciones también, que estén en los manuales escolares, ¿no? Porque veréis que, bueno, que la figura lo merece, que tiene un calado muy, muy importante. Entonces nada, una casualidad muy feliz para nosotras. ¿Aún se conserva la casa? En No, la calle. la casa de la calle Ciscar. Sí, de la calle Sí, Ciscar. de calle Ciscar, sí, pero está alquilada. No pertenece a la familia. Y la de Buenos Aires, que es la del barrio de Belgrano, la idea de Alejandro Salade era crear un museo Miguel de Molina allí, pero se caía a trozos y no encontró presupuesto para rehabilitar el... Entonces la pregunta es interesante porque también es dónde se conserva todo esto. Y con el proyecto de investigación conseguimos una salita en la institución de la que dependemos, de la que el proyecto depende, que es la Casa de Velázquez en Madrid, no sé si os suena. Sí, se los estaba comentando antes. Es creo. una escuela francesa en el extranjero, con un programa cultural y científico de investigación y creación. Hay 5 en el mundo, una en Atenas, otra, bueno, y una de ellas está en Madrid, entonces acogió este proyecto por lo que es franco-español, que sorprende, pero que también es bonito internacionalizar, ¿no? Nosotras somos hispanistas y el propósito es también luego llevar esta exposición a París y que se conozca Molina en Francia, etc. O sea, como gran figura que fue de la modernidad cultural española. Así que nada, si queréis. ¿Empezamos? Venga. Aquí viene una cronología y luego hay distintas secciones que están montadas como distintas facetas de su obra creativa. Lo que comentábamos, ¿no? Que también diseñó su vestuario, fue escenógrafo, también trabajó en cine de manera más esporádica, pero fue actor, una sección valenciana por allí, y luego testimonios de reconocimiento y cariño de toda la intelectualidad de la época. Ya veréis allí, lo evocaremos. Y entonces, pues quizás empezar con esta biografía que la hemos hecho en primera persona. Todos los textos, que está escrito un poco pequeñito, lo sabemos, lo corregiremos. Aquí es Miguel de Molina quien nos cuenta su vida. Hemos sacado citas de sus diarios, de sus memorias, de su correspondencia, entonces para que él os cuente su vida, ¿no? Entonces una cronología que yo ahora la resumo. No sé muy bien qué conocéis de su vida, pero por dar grandes rasgos, ¿no? Yo diría que en la vida de Molina hay como 2 constantes, que son el éxito. Tuvo un éxito de delirio, o sea, la prensa lo recoge así como delirante, y la represión, los obstáculos, las barreras. Entonces una vida así, ¿no? Del cielo al suelo, ¿no? Él nace en Málaga en el año 1908, en el barrio de los Capuchinos. No sé si lo conocéis, pero es un barrio muy popular. El origen social de Molina es muy modesto. Su padre era epiléptico, no podía trabajar, con lo cual su madre pues tenía que trabajar 2 veces más para sacar adelante la familia. Y Molina no tiene mucho acceso a la educación, es totalmente autodidacta y muy pronto se tiene que ir de casa para buscarse la vida. Entonces, tiene una vida, la califica él mismo de una vida de novela, porque viene de allí, de ese medio social difícil, y al poco tiempo se va. Su primer trabajo es de recadero en Mancevillas. Quiero decir, es una vida poco común, ¿no? Para luego ser el rey de la copla y triunfar y convertirse en la leyenda que fue. Y pronto se acerca al mundo del espectáculo a través del flamenco. Él organizaba juergas flamencas. Así se ganó la vida en Granada, en Sevilla, y esa fue realmente la escuela artística también. Se empapó de estos grandes flamencos, la manera de bailar, de cantar, la guitarra, la música, allí se formó, y pronto pues se fue a Madrid
en estos años 30-31 que veis coinciden con la Segunda República. Entonces él es un hombre moldeado por este ambiente cultural de su época y allí va a beber de toda esta efervescencia cultural, de este espíritu muy libre, muy tolerante, muy abierto que favorecía la vanguardia. Y entonces pues, ¿cómo empieza? ¿Cómo fue su primera noche en los escenarios? Con, lo sabéis, pero esta blusa, ¿no? Estas blusas. Tenéis que contextualizar lo que era el mundo de la copla en ese momento, que es que solo cantaban mujeres. Ese es el primer elemento, ¿no? de ruptura, de transgresión. Molina es el primer intérprete masculino de un género que hasta entonces estaba reservado a las mujeres. Y luego, como lo veis, reinventó por completo el vestuario. Los hombres cantaban de traje y chaqueta, siempre muy oscuro todo y muy convencional. Y él consideró que por qué se tenía que limitar, ¿no? Que él también quería un vestido por todo lo alto, ¿no? Salir al escenario con un personaje artístico. Y entonces el título de la exposición Yo quiero ser diferente es toda una declaración de principios, ¿no? Desde el principio quiso remarcar su singularidad en este panorama español del espectáculo de los años 30. Él es diferente y él busca, quiere y reivindica serlo. Que algunas personas son diferentes y no lo asumen o no se atreven, ¿no? Él desde el principio pues ese camino lo abrazó. Y entonces pues se cosió él mismo una blusa, salió con un miedo atroz al escenario, ¿no? De qué le iba a pasar, y lo que pasó fue la primera ovación. Un éxito rotundo, inmediato, contundente, y eso será así durante toda su carrera. Cuando se exilia, a los 15 días, no conoce a nadie en Buenos Aires, cuando ya a los 15 días actúa en el mayor teatro de Buenos Aires llenando la sala. O sea, es alguien que tiene esa capacidad de convocatoria y que allá donde va triunfa. Entonces, la primera constante en su vida es ser una superestrella, ¿sabes? Llenar las plateas, llenar los teatros, sea cual sea el contexto, el del exilio, el de la posguerra, que la gente no tenía para comer, pero llena las salas. Entonces, alguien que fue famosísimo. Y la segunda constante es la dificultad, las dificultades que tuvo que enfrentar. Entonces, bueno, pues él empieza su carrera triunfando, se codea con gente tan importante como Manuel de Falla, porque Molina bailó en El primer amor brujo, dirigido por el propio Manuel de Falla. Al contacto de gente tan importante también en este mundo de la vanguardia, como fue Antonia Merced la Argentina, no sé si os suena, pero gente que renovó la danza española. Laura de San Telmo, Vicente Escudero, Pastora Imperio, figuras que son, vamos, las más importantes del momento. Entonces este muy joven Molina se ve impulsado por esta gente, ¿no? Se nutre de esta vanguardia, pero rápidamente, siendo homosexual muy abiertamente, y durante la guerra que pasa aquí en Valencia, actuó en el Frente Republicano en múltiples festivales republicanos, pues muy rápidamente llega la represión. Entonces hay muchos episodios, no los vamos a contar todos, pero uno de los más famosos es el secuestro y paliza del año 39, cuando actúa en el Teatro Pavón. Lo secuestran 3 personas, una de ellas el director general de seguridad, que será el futuro alcalde de Madrid, el conde de Mayalde. Le llevan en Madrid, en los Altos de la Castellana, lo que sería la plaza de Cuzco, más allá de nuevos ministerios hoy en día, y le pegan una paliza que casi le matan. O sea, le destrozan la dentadura, le rapan el pelo, le dan de beber aceite de ricino, que sabéis que es un laxante, ¿no? Entonces eso, no sé si lo veis, pero rapar la cabeza y beber aceite de ricino eran formas de represión normalmente para mujeres, como para mayor humillación, ¿no? Entonces le aplican esa forma de tortura, y esto es un primer episodio de represión de los que serán numerosos. En los años 40 le insultan, le intimidan, le encarcelan, le mandan desterrado, que hoy diríamos confinado, pero un mes a Cáceres y luego casi un año en Buñol, en la Comunidad Valenciana, con prohibición de trabajar. Eso para un artista es condenarle a morir de hambre, no puede ejercer su oficio. Cuando ya puede salir, graba películas, le queman las cintas el día de la proyección. Bueno, una vida con muchas dificultades.
Entonces pues se va en el año 42 a Buenos Aires y allí pues triunfa y como no podía ser fácil, al año siguiente le vuelven a mandar a España. Es decir, que el brazo largo del franquismo le siguió persiguiendo en Argentina. Un alto funcionario mandó a otro alto funcionario argentino que se le expulsase del país. Logan puede contar una anécdota allí con esa blusa que veis detrás vuestro, que está girando. Veis que aquí tenemos una primera blusa que está un poco destacada porque además va girando. Y esa blusa tiene una historia interesante por dos motivos. El primer motivo es la blusa en sí, que como veis es una maravilla, tiene ese juego como en muchas blusas de Miguel de Molina, con el uso de distintas telas que se transparentan, y lo que más llama la atención, por supuesto, son las firmas, ¿no? Entonces, esa blusa es una blusa de los primeros años, básicamente el primer año del exilio argentino de Miguel de Molina, y veis que está firmada esa primera característica que nos parece maravillosa, que pedía a sus amistades, gente a la que admiraba, que en vez de firmarle un autógrafo, firmaran una blusa suya, pero claro, para que no se borrara la tinta de firmar, luego, si os acercáis un poquito, está bordado, para que no se perdieran estas firmas, ¿no? Entonces, esa es el primer elemento llamativo de esa blusa. Y el segundo elemento llamativo de la historia, bastante increíble de esa blusa, es que cuando, como acaba de contaros Stephanie, cuando el brazo largo del franquismo, como ha dicho, lo vuelve a alcanzar en Argentina y mandan que vuelva a España porque da una imagen, no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es la palabra, pero veis por dónde van los derroteros, moralmente dudosa, vamos a decir, ¿no?, de España, entonces que no se puede quedar y con ese éxito en Argentina. Básicamente le quitan absolutamente todas sus pertenencias, entre las cuales su vestuario. Y si luego os podéis acercar a la cronología, justo encima del año 43 hay un artículo de prensa que comenta la subasta que se hizo de las pertenencias de Miguel de Molina. Y se destaca el hecho de que una blusa se vendió por 1.000 pesos. Y es esta blusa de aquí. Pero esta blusa la tenemos. ¿Cómo pudo ser? Y lo que pasó fue que el empresario con el que trabajaba Miguel de Molina en Argentina, al mismo tiempo, como contó Stephanie, o como va a contar Stephanie, los empresarios de Miguel de Molina siempre empezaban teniendo mucho miedo, porque vamos a ver que los espectáculos de Miguel de Molina implicaban un presupuesto bastante importante, ¿no? Pero siempre acababan encantados, porque como también dijo Stephanie, ya el éxito fue inmediato en Argentina, y entonces ese empresario fue el que compró esa blusa con la intención de poder devolvérsela. Y sabemos por el hecho de que esté presente en el archivo que efectivamente cumplió con su palabra y le devolvió la blusa a Miguel de Molina cuando pudo volver a Argentina, como os va a contar ahora Stephanie del final de esa vida de novela. Por ir acabando con esta vida, pero le echan de Argentina, tiene que volver a España, sabemos poco de ese momento, solo que vive medio escondido en Barcelona vendiendo antigüedades para sobrevivir, y consigue volver a Argentina gracias a la ayuda de alguien que va a ser muy importante en su vida, que es Evita Perón, que también fue artista y que le ayuda, le protege, le dice: vuelve, no te va a pasar nada. Y cumplió su palabra, porque Miguel de Molina pudo vivir en Argentina, desarrollarse artísticamente, personalmente, esos años con su protección. Y entonces pues allí se convirtió en una estrella, quizás es más famoso en Argentina que en España, Miguel de Molina. Le conocen más generaciones, le siguen escuchando los taxistas, quiero decir, es una figura del patrimonio argentino también, porque allí triunfó. Y nada, llegó el año 60 en que por primera vez en su vida actúa y la sala no está llena.
y eso no le gusta. Entonces dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y cae el tema, ¿no? Decide que se retira porque él dice que se ve muy ajamonado, o sea, como tiene un tipo, le cito, un tipo de espectáculos que es muy exigente físicamente. Él tenía un tipito muy fino, ¿lo veis? Que también se asocia mucho, bueno, a cierta juventud, mucha energía. Entonces es o todo o nada. Entonces si la sala no está llena, si no triunfa plenamente, pues lo dejó y entonces se retiró. Pero lo que nos ha sorprendido mucho es que se retiró pero siguió creando con otras modalidades, pero ahí empezó a escribir. Entonces se dedicó durante 30 años a la escritura, memorias, diarios, una novela, poesía, canciones, componía para otros y coser, también seguir cosiendo, seguir imaginando escenografías para compañeros. Entonces un artista que ya no actúa, pero un creador por los cuatro costados, ¿no? O sea, que se dedicó toda su vida al teatro. De su vida personal se sabe poco, en particular de su vida sentimental no se le conoce como una pareja estable, etc. Y él siempre dijo que su gran amor fue el teatro, que lo importante en su vida fue el arte, la creación, y bueno, esta sala lo demuestra, ¿no? Entonces, bueno, si queréis vamos ya viendo cada una de las secciones con pinceladas. La primera es la más evidente quizás, pero es la del vestuario, ¿no? De esta capacidad que tuvo para... La sortija es un reloj. Es un reloj, y cuando le preguntamos a Alejandro Salade qué objeto le hubiese gustado tener que no tiene, dice que ese reloj, porque es muy, bueno, muy peculiar, ¿verdad? Y lo tuvo en la mano y no tenía el dinero para llevárselo, y entonces no lo tiene. Es interesante el contraste de estas dos fotos, ¿verdad? En el escenario y en la vida. Veis que era todo un gentleman, que toda la fantasía de las blusas del escenario en su vida privada era lo opuesto. Vestía como vestía García Lorca, como vestían los poetas. Esa, bueno, elegancia siempre, iba como un pincel, Tenía carisma. mucho carisma, ¿verdad? Y esa foto nos gusta mucho porque es muy generación del 27, ¿no? También se le ve con otra mirada que es también lo que fue, que es un intelectual, un lector, soñador además. y un soñador, y bueno, esa profundidad, ¿no? Esa mirada es muy, muy interesante. Entonces es interesante ver ese contraste de asumir plenamente la diferencia, como decíamos, pero también, bueno, esta elegancia, pero también esta prudencia. Él siempre fue muy prudente con su vida personal fuera de los escenarios para no tener problemas que tuvo todos los que pudo tener. O sea, cuando le exilian de Argentina, le dicen que es por amolaridad, porque organiza orgías y esas cosas que está demostrado que no, que era puro rumor y pura difamación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos enmarcado estos figurines que normalmente son documentos de trabajo, ¿no? Bocetos, pero nos pareció que tenían una calidad artística muy, muy importante. Aquí veis que es la figura, la silueta de Miguel de Molina, y esto es para también mostrar que se rodeaba de los mejores colaboradores. Esto es de Federico Rivas, que es un figurinista también español, también exiliado, con quien colaboró mucho en Buenos Aires. Y para, bueno, empezar a contar esta historia de que sus espectáculos eran espectáculos únicos, eran un torbellín visual de vestuario, de decorado, una experiencia sensorial también. Nos contaba una señora de Buñol que lo vio actuar en el año 58 cuando volvió, que se perfumaba tanto para inundar la sala de perfume, ¿no? Para bañar al público de sí. Es un espectáculo muy sensorial. Él decía que el arte tiene que entrar por el ojo, y se ve que bueno, cambiaba de decorado y de blusa en cada canción. Imaginad, eso es una cadencia que en los años 30 no existía, que lo hacen hoy grandes iconos pop como Beyoncé, Taylor Swift, ¿no? Pero que ya lo hacía Molina en los años 30. Cada canción cambia totalmente el escenario, y por eso comentaba Loyan que tenían que ser muy caros, ¿no? Los espectáculos. Entonces, por detenernos un poco en el vestuario, veis que es un recorrido que os permite ver un poco la variedad, sobre todo, variedad de tejidos, variedad de colores, y sobre todo esa mezcla tan inesperada que los modistos actuales
le rinden homenaje diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que alguien que no supiese de moda, que no se haya formado en todo esto, tuviese esa intuición, estas mezclas, estas ideas, estos cortes, si veis en el detalle, todo es pedrería, esto es azabache, o sea, estos son horas y horas y horas de trabajo. Las primeras, como decíamos, las confeccionaba él mismo, luego son ya casas de alta costura, y una blusa se puede llegar a, bueno, puede tardarse un año en hacerlas. Es un trabajo de una calidad extraordinaria. La sastra de la exposición nos contaba que también interviene mucho él, se ve cómo rectifica los bordados, se ve bien en esa blusa verde, que tiene toda una serie de trucos con aquí enganches para el pantalón, o sea que todo está muy bien pensado para actuar. Y esos son, o sea, yo creo que fácilmente podemos decir que es haute couture, ¿no? Que es un nivel de las casas de moda tipo Balenciaga que le admiraba muchísimo. Entonces, lo interesante es ver la propuesta y luego lo que la caracteriza a Molina y lo que caracteriza ese momento en que se busca abolir fronteras entre lo culto y lo popular. Él recupera todo el folclore español, mezcla, lo reinventa con la vanguardia, pero hay muchos homenajes a la cultura regional española. Ahí hay una blusa, la naranja, que es el tejido tradicional extremeño, pero claro, lo reinventa. Y aquí, pues una blusa que es la que llamamos la fallera. Que estos tejidos no existían en España, que se importan de Nueva York, se importan desde París, que son telas carísimas y que es un nivel de técnico extraordinario, porque es que no había máquina, o sea, lo hacía todo a mano, ¿no? Entonces el nivel de trabajo de estas blusas es espectacular. Entonces, bueno, ya lo veréis que la moda de esta tradición del textil le ha inspirado muchísimo. Muy rápidamente sobre esta sección que está dedicada a escenografía, decir que se implicó, ya lo comentamos, pero que no solo bailaba, cantaba, interpretaba, sino que diseñaba él mismo los decorados. Entonces aquí en ese panel tenéis una muestra del momento que fue su pareja artística más duradera, que fue Amalia de Isaura, que aparece en la primera fotografía a la derecha. Y veis de nuevo ese cuidado en la escenografía, la importancia. Por ejemplo, esta es una de las primeras actuaciones en Valencia en plena guerra, como lo escribe en el dorso de la fotografía Miguel de Molina en el año 37, y veis el cuidado también con las flores al borde del escenario. Entonces, ese éxito colosal que conoce en la región de Valencia, y esa actuación durante la guerra en la retaguardia ya está en contadas ocasiones en el frente, incluso republicano, ¿no? Para animar a las tropas, actuó en festivales benéficos también, ¿no? En esa zona, en esa región de Valencia. Y tenéis un pequeño muestrario aquí de todos los materiales que encontramos en el archivo, desde las fotografías que ya hemos comentado, programa de mano, los cuadernos en los que iba apuntando qué función, en qué ciudad actuaba, qué número iba a interpretar, ¿no? Entonces hasta aquí fotos dedicadas, por supuesto, y de repente aquí termina la guerra, termina ese momento de triunfos y de actuaciones y de encuentros con el pueblo valenciano en su adorada. Termina la guerra, vamos. Ya comentó Estefanía el episodio terrible del secuestro y de la tortura. Y después casi 9 meses al pueblo de Buñol, a media horita, así más o menos en coche de aquí, ¿no? Y entonces en los archivos hay un documento absolutamente valioso, y tenéis aquí el original de los 2 primeros cuadernos, y veis, si os podéis acercar luego, esos cuadernos los titulo El diario de mi destierro, y es su diario íntimo en el que realmente día tras día iba consignando sus impresiones de lo que estaba viviendo en ese momento, con lo cual un testimonio muy valioso de una figura pública sumamente, como decimos, de relevancia pública exitosa,
que sufre esa forma de represión concreta que es el destierro. Obviamente lo mandan a Cáceres para que esté lejos de Madrid, también lejos del mar, porque se sospechaba que se podía intentar escapar, ¿no? Que nunca tuvo intención de escapar, eso lo demuestran sus diarios, pero se le mandó allí y luego, después de muchísima negociación, consiguió que lo desterrasen a Buñol porque su madre vivía, como hemos dicho, en Valencia y para estar un poco más cerca de ella, ¿no? Entonces, en ese cuaderno, en esos cuadernos, son 10 cuadernos en total, aquí están los 2 primeros, se refleja realmente, a diferencia de lo que son unas memorias que escribimos pasados los años, cuando ya no nos acordamos necesariamente muy bien, esto es un diario realmente coetáneo de los hechos, o sea, que escribe en el momento y en el que consigne todas sus impresiones, desde el terror de las primeras horas porque estaba convencido de que lo iban a matar, hasta la incomprensión, porque en todo momento dice no entiendo, y es verdad que ciertamente había actuado en festivales benéficos, ciertamente estaba muy asociado a Valencia y a la zona republicana, pero tampoco se puede decir que haya tomado posiciones políticas muy explícitas más allá de lo que podía hacer en los espectáculos. Entonces realmente esa incomprensión, un poco de aburrimiento también, porque claro, lo han apartado de su trabajo, ¿no? De sus conocidos, de sus familiares y amigos, y siempre es una característica de los escritos de Miguel de Molina, sobre la que volveremos en la segunda parte de las vitrinas. Incluso en los momentos más desesperados siempre hay un toque de humor, siempre hay una forma de repente de agradecer lo poco luminoso que puede haber en esa vida pese a todo, ¿no? Entonces sería esa primera vitrina que tenemos aquí con también cartas. Y un último elemento de esa primera vitrina, que son los libros, porque leía mucho, creo que eso ya lo ha comentado Estefanía, era un lector absolutamente fervoroso y de hecho leía además una variedad de libros, desde novelas, ensayos y además muy recientes. Había una librería en Buñol a la que iba a comprar los libros, en Cáceres primero y luego en Buñol, y en 2 noches se leía un libro, ¿no? Entonces, la lectura, la escritura de su diario y la correspondencia, también hemos querido enseñar las cartas de los amigos del mundo de las artes y del teatro que se solidarizan con él, que le mandan cartas de apoyo. Entonces, todos esos elementos aparecen en la primera vitrina. Y en la segunda vitrina tenemos de nuevo un pequeño episodio centrado en otro momento de confinamiento más breve de un mes, calculamos más o menos, en el año 42 en Játiva, otro pueblo de por aquí, y se ha movido una foto, y tenemos también 2 telegramas, si os interesan y os podéis acercar, que le mandó a su madre cuando se exilió a Argentina para contarle los primeros éxitos de las primeras actuaciones en Argentina. Entonces, 42, como hemos dicho, el exilio, y la segunda parte de esa segunda vitrina es la preparación de la vuelta. Cuando vuelve, hemos dicho, en el 57-58, vuelve varios meses, y obviamente uno de los pueblos que visita, o sea, de las ciudades y regiones de España que visita es la de Valencia. Y entonces hay fotos muy emotivas de, por ejemplo, su reencuentro con las balleras, los abrazos y, como siempre, siempre en el archivo de Miguel de Molina, creo que también lo ha comentado Stephanie, pero es algo absolutamente maravilloso, lo comenta todo él, es decir, lo conservaba todo, como ha dicho Stephanie, pero además lo conserva y lo comenta. Entonces, por ejemplo, una de las fotografías de las falleras le hemos dado la vuelta para que se viera lo que escribe de su puñolera. Eso que hay escrito allí es una letra de una canción que interpretaba él, pero revisada por la censura para que se pudiera grabar el disco, porque claro, ya estamos en la fase del exilio y de hecho cuando se viene aquí en el 57-58, por ejemplo, cuando canta Ojos Verdes, obviamente canta apoyado en el quicio de mi puerta un día o de la puerta de mi casa un día, no de la Mancebilla. El edificio de la
de mi casa un día, creo que es en el quicio de mi casa un día en vez del quicio de la Mancebilla, por motivos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces esa vuelta a Valencia, pues de nuevo, y eso nos importaba mucho que estuvieran. Hay fotos, por supuesto, de la recepción triunfal con las falleras, de las actuaciones que están destacadas aquí y también de la vida social. Eso es la Pepica. Es muy famosa. Claro. Vamos a cenar ahí esta noche. Y entonces, claro, también momentos de un poco de reencuentro y de esa alegría de volver a encontrarse en España y en Valencia. Y un pequeño detalle, claro, esas fotos que aparecen aquí, también el programa, un homenaje que le hicieron con ese precioso plato que le dedicaron de Valencia, de una de sus actuaciones del Teatro Principal, aquí justo al lado de Valencia, ¿no? Y un pequeño detalle de esas fotos, si os fijáis, claro, son fotos en blanco y negro, pero cuando hemos preparado la exposición las hemos analizado en detalle y claro, nos hemos fijado en que la gran parte del vestuario que está aquí expuesto no es del primer vestuario de los años 30, es un vestuario un poco más reciente, digamos, en el tiempo, más tardío. Y entonces, por ejemplo, aquí, si os fijáis en estas dos fotos de aquí, que se le ve actuar, la blusa de la izquierda es aquella de allí y la de la derecha es la que gira, la que está destacada de color un poco coral ahí al final. Entonces, también es importante porque al ver esas fotos nos dicen cómo actuaba Miquel de Molina, qué gestualidad podía tener, qué carisma también, pero no nos imaginamos los colores. Y los colores están aquí, en las blusas, en los botines, que ya... En blanco y negro es maravilloso, en blanco y negro... Pero eso viene de la interpretación, de la gestualidad. Pero si además intentamos imaginarnos, sobreimponer sobre ese blanco y negro esos colores que vemos aquí, es que realmente era todo el perfume, los colores, los distintos tipos de telas para adornar el escenario, las flores, como hemos visto en esta foto, ¿no? Entonces realmente un espectáculo muy impactante para él y que puede explicar que haya tenido el éxito que tuvo, ¿no? Una serie de vitrinas. La opción que hemos escogido aquí es realmente intentar mostrar toda la variedad del fondo de archivo y ver un poco todo lo que se puede descubrir sobre Miguel de Molina, y las hemos organizado temáticamente. Hemos empezado por lo que más se conoce con razón, que es la canción, ¿no? Entonces hemos hecho, pero es divertido también porque eso lo comentó mi compañera, esa dimensión casi de marketing que tenía antes de tiempo Miguel de Molina, de saber anunciarse y publicitarse muy bien. Hay, por ejemplo, una foto recortada, ese Miguel de Molina que aparece aquí, que no sabemos si es del Miguel de Molina cantante. Luego, más allá de la canción, el hecho de que haya participado en la radio, por ejemplo, en Argentina, en el cine, y hay aquí unos pequeños en la pantalla de aquí, y los carteles originales los carteles más pequeños son 3 cortometrajes de los 4 que rodó en los años 40, que, como ha contado Stephanie, en el momento del estreno, que ni siquiera se pudieron estrenar, quemaron las bobinas y de milagro se conservan. Y como os decía hace un momento, siempre esa letra, de puño y letra, que va comentando. Ese es el primer, como dice él mismo, el primer programa que anunció mi nombre, lo presenta Soledad Miralles, estamos en el año 31, si no me equivoco, en el Romea, y entonces él siempre comentando como si todavía nos estuviese comentando, o sea, como si estuviésemos conversando con él, ¿no? Lo ha conservado todo y encima nos va dejando su testimonio en primera persona, que nos parecía maravilloso y queríamos que se viera en la exposición. Esta vitrina más amplia está dedicada entera a la represión. Ya hemos comentado los distintos episodios en la cronología. Están presentes de nuevo distintos tipos de materiales, los diarios,
los cuadernos en los que apuntaba sus actuaciones, y la página que hemos destacado es la página de la actuación en el Teatro Pavón, y en concreto el momento en que tiene que volver a los escenarios. El secuestro fue el 10 de noviembre. El 13 de noviembre recibe esta carta, que es la carta original que recibió, en la que el empresario con el que trabajaba le dice: desde el teatro me dicen que tiene usted que volver a los escenarios, que tiene que volver usted a actuar, y añade una frase en la que dice: se lo señalo por si considera necesario encargarse una peluca con tiempo suficiente, porque claro, me han rapado la cabeza. Entonces, cartas, diarios, sus cuadernos, las memorias que son posteriores, las lecturas y, por ejemplo, una foto como esta que no conocíamos y que hemos descubierto al preparar la exposición, que es ese episodio que hemos comentado antes en la cronología de cuando empieza a tener éxito en Argentina y en el 43 lo mandan volver obligatoriamente a España. Se intentó, parece ser, organizar un rescate, y aquí se ve una foto desde el barco en el que viajaba Miguel de Molina, obligado por el régimen franquista a volver a España, y se ve a la distancia un barco que es el que se había intentado acercar, que estaba previsto para rescatarlo y poder hacer que vuelva a Argentina, y no pudo porque explica en el pie, o sea, explica en la letra que se enteró el conductor del barco que lo llevaba a él y desvió un poco la ruta, y el rescate no funcionó, ¿no? Y aquí aparecen, una de las preguntas anteriores era sobre la censura. Esto calculamos que también es cuando vuelve en el año 57-58, pues hay una lista de las canciones que va a interpretar, y aparecen las instrucciones: censurada, 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 censurada. Y un último elemento de esa vitrina es, pese a todo, uno de los primeros reconocimientos que le concede en el año 92, que es la Orden de Gran Maestro el Estatuto de Gran Maestro de la Orden de Isabel la Católica, ¿no? Que él considera, o sea, que él comenta en sus memorias que está infinitamente agradecido, pero también con un sabor un poco agridulce, porque considera que le llega un poco tarde ese reconocimiento, y sobre todo echa muchísimo de menos, no recuerdo muy bien ahora cuál es la frase exactamente que dice, pero el que lo hayan arrancado a su país y el no haber podido seguir llevando a cabo su carrera en España. O sea que siempre, y lo que se ve en todos los materiales es cuánto y cómo echaba de menos España. Nada, quizás por acabar con esta parte, la hemos denominado creando, dirigiendo, produciendo, para mostrar que estaba entre bambalinas controlando todo, como decíamos, aquí los ensayos con el vestuario, esta foto aquí dirigiendo como director escénico, y luego también era pues director de compañía, y llegó a tener hasta 150 personas en su compañía, o sea, era una señora compañía, ¿no? Entonces también estaba pues con la contabilidad, con todo eso que no todos los artistas lo hacían en la época. Entonces destacar un poco esa faceta. La última es la de la escritura, que comentábamos que Molina escribió poemas. Todos estos son poemas inéditos que estamos ahora pues clasificando, estudiando. Son muy interesantes. Escribió memorias, escribió diarios, como visteis. Aquí una novela inédita, que es una novela erótica, que escribió con 80 años. O sea, que nunca dejó también de lanzarse a cosas muy atrevidas, ¿no? La figura es muy interesante. Y esta faceta también pues de lector fervoroso, leía muchísimo. Cuando estaba en la intimidad de su hogar, pero los libros siempre fueron siempre estuvieron presentes en su vida, cuando los leía, siempre lo anota todo como apuntes de lectura. Y este dedicado por Benavente, que fue gran amigo, una figura que conoció, que se nutrió de amistades muy potentes, ¿no? que fueron un motor para él.
Y nada, hemos puesto aquí algunas cartas de admiradoras. También por comentar una última faceta, quizás que es un poco que cultivó cultivó su propio éxito siendo como un genio del marketing, diríamos hoy, porque aquí tenemos una carta, Miguel, estoy en la fila 0, butaca número 7 y tendría verdadero interés en recoger el clavel que tiras cuando cantas Ojos Verdes, y sabemos que él colocaba los claveles en la primera fila para que luego se lo tirasen, ¿no? Entonces también hay una preparación ahí de, ¿no? Y una anécdota interesante es cuando llega a Buenos Aires, como comentabas, no conoce a nadie. ¿Qué hace? No tiene un duro. Pues se aloja en el mejor hotel de la ciudad, el más caro, y allí pide el botín y busca los apellidos con doble apellido, que eran la gente más adinerada, y se encarga flores por parte de esta gente, con la tarjeta por parte de esta gente. Cuando llegan dice, ay, no soy alérgico, dejen las flores en la puerta, con lo cual se van amontonando ramos delante de su habitación y la gente preguntándose, pero ¿quién será este artista tan famoso, tan querido, ¿no? Comprando entrada para el espectáculo. Y entonces llena nada más llegar a Buenos Aires, pues llena el teatro principal, o sea, quiero decir, el mayor teatro en ese momento de la ciudad. Entonces, una inteligencia práctica, una picardía, un buscarse la vida, ¿no? Que no todo el mundo lo tenía. Nada, vamos acabando con esta faceta de actor. No es donde más destacó, por decirlo amablemente, pero tiene números muy interesantes. O sea, quiero decir, él era un intérprete cantando, no se quiso dedicar a ser actor, quiero decir, pero sí que tiene películas muy interesantes, cortos muy interesantes, y una de ellas es Esta es mi vida, del año 52, que es una especie de autobiografía musical en la que dirige los números musicales. Y es extraordinaria, ¿no? En tanto a fantasía, hay un baile de las blusas que se proyecta por ahí, que solo se ve el cuerpo de la blusa. O sea, tiene una estética muy atrevida, muy personal, muy única, como todo lo que hizo. Y nada, ya por también dejaros tiempo para ver la exposición, pero esa sección se dedica al baile. Como te comentamos rápidamente, que es que cuando empieza también bailando con estrellas de la danza española del momento, y Antonia Merced, que era la gran señora que renovó la danza española, le quería contratar. Él hubiese hecho una carrera de bailarín, pero se murió repentinamente en el año 37, y entonces allí es cuando Molina se orienta hacia las balletes, lo que luego hizo. Y comentaba una señora la elegancia que se puede percibir en los vídeos, ¿no? Y solo por la anécdota, pero cuando Molina pasa lo que sería el casting para El amor brujo, Antonia Merced le dice, levante usted los brazos, los levanta y dice, queda usted contratado. O sea, algo tenía que tener que no era técnica, sino presencia, carisma, estilo, elegancia. Y entonces allí empieza su aventura con El amor brujo de Manuel de Falla. Allí ya veréis las amistades, los reconocimientos, y acabaríamos aquí con esta pequeña sección. Molina detestaba a los periodistas porque escribieron muchas cosas malas sobre ella, hubo mucho rumor, mucho sensacionalismo, y entonces nunca quiso conceder entrevistas, salvo una entrevista a Carlos Herrera en el año 90 que dura 3 horas en el programa Las Coplas de Canal Sur, que es un... Entonces está ya esta entrevista se graba se graba, y allí, o sea, su libro su vida, y este es el fragmento en que cuenta el secreto de la pareja. Y acabar aquí con este diploma, que es un diploma muy reciente, que se le concedió a Alejandro Sarade por su trabajo de recopilación del legado, y a Miguel de Molina, título póstumo, que es un diploma del gobierno español de preparación de memoria histórica. No sé si sabéis, cada año se seleccionan como
conocer Una valoración. y conocer mejor esta figura que ojalá... Y no la parte frívola, sino la... Claro, eso es, un poco en toda su complejidad y nada, invitaros a que le redescubráis también, ¿no? Aquí y más allá. Allí veis la danza de las musas, no sé si veis en la pantalla, que es una fantasía, y bueno, las manos, ¿no? Y ese anillo que comentábamos que sí que siempre lo llevas. Esta exposició s'ha permet acostar-nos a la figura de Miguel de Molina, un coplista que tots i totes coneixien, però ara entenen que és un personatge polièdric que ens ajuda a entendre la realitat d'un temps com el de la postguerra, tan complicat i tan ple d'enfrontaments. Així que va sigut un goig acostar-se Miguel de Molina.